Hola a todos. La carne de caballo es un plato tradicional preferido en muchos países del mundo. En el vídeo de hoy, únete a Caja Español mientras exploramos conocimientos fascinantes sobre la cría, el cuidado de miles de caballos, así como los procesos de preparación de la carne de caballo y curtido del cuero en la fábrica. Si estás listo para comenzar el video, comenta con el número 2. Actualmente, China lidera la industria mundial de la cría de caballos y representa alrededor del 26% de la producción mundial total de carne de caballo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué este tipo de carne es tan popular? Las investigaciones indican que la carne de caballo tiene un menor contenido de grasa que la carne de res, oscilando entre el 2 y el 5% en comparación con el 15 al 20% de la carne de res. Además, la carne de caballo tiene niveles más bajos de colesterol, lo que significa que puede ayudar a reducir el riesgo de problemas cardiovasculares, como enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y presión arterial alta. La carne de caballo también es una fuente importante de minerales esenciales, como hierro, zinc y vitamina B12. En Estados Unidos hay alrededor de 9 millones de caballos. Estos caballos se han convertido en una parte integral de la cultura estadounidense y simbolizan la libertad y la resiliencia. Sirven para diversos fines, desde trabajar en el campo y participar en festivales, hasta entretenimiento como carreras de caballos. Si te gusta este video, no olvides darle me gusta y suscribirte para apoyar a Caja Español. Gracias. En Estados Unidos, existe una política contra el sacrificio de caballos por razones éticas y de bienestar animal. Sin embargo, esta actividad continúa sin barreras legales en otros países, incluidos China, Vietnam y Pakistán. El proceso de anestesia y controles de salud antes del procesamiento de los caballos es crucial. Dejar inconscientes a los caballos antes del procesamiento es un método común en muchas fábricas, principalmente para minimizar el dolor durante el proceso. Los métodos comunes de anestesia incluyen el uso de medicamentos o equipos especializados, todos realizados por profesionales experimentados para garantizar que los caballos no sufran dolor. ¿Le gustaría ver el procedimiento de procesamiento de la carne de caballo en la fábrica? Continúe viendo nuestro video. Los trabajadores comienzan quitando la piel del caballo, un proceso que requiere una hábil combinación de habilidades manuales. Luego, una máquina cortadora gigante corta la carne de caballo en dos partes iguales. Si te parece interesante este procesamiento de carne de caballo, por favor comenta con el número 2. Gracias. Luego, la carne se divide en varias partes como muslos, torso, huesos y muchas otras. Este proceso requiere una alta precisión para garantizar que cada trozo de carne de caballo tenga un tamaño uniforme. Las partes de la carne se clasifican para servir a diferentes propósitos, desde la cocina diaria hasta platos especiales en restaurantes. Además de su uso como carne, el cuero de caballo también desempeña un papel crucial en la industria de la moda. La producción de cuero de caballo comienza con la limpieza de las pieles en bruto.
El objetivo principal durante el procesamiento es eliminar impurezas y preparar la superficie limpia del cuero para el proceso de curtido. Primero, las pieles de caballo se limpian quitando el pelo con herramientas especializadas o sumergiendo la piel en una solución química. Después de la limpieza, las pieles se sumergen en conservantes. Este paso ayuda a preservar el cuero de la descomposición y prepara la superficie para el próximo tratamiento químico. El siguiente paso crucial es comprobar la calidad y cortar el cuero. Los controles de calidad comienzan con la evaluación de la suavidad y elasticidad del cuero. Estos importantes factores indican que el cuero ha sido procesado eficazmente. Estas fábricas de curtido de cuero han aportado importantes beneficios a las empresas y han creado puestos de trabajo para muchos trabajadores. Una vez limpias y preparadas las pieles de caballo, el siguiente paso en el proceso de fabricación es el proceso de curtido. Durante este proceso, el exceso de grasas y proteínas de la piel del caballo se elimina mediante productos químicos y maquinaria especializada. Esto no solo hace que el cuero sea más suave y duradero, sino que también evita su descomposición natural. Además, el proceso de curtido del cuero de caballo también ayuda a reducir el crecimiento bacteriano y previene los olores, haciendo que los productos de cuero sean más limpios y agradables de usar. Si te parece interesante este proceso de curtido de cuero de caballo, por favor comenta con el número 2. Una vez finalizado el proceso de curtido, el cuero de caballo se tiñe y empaqueta antes de entregarlo a los clientes. En la industria de la moda, los productos elaborados con cuero animal siempre son muy valorados. El cuero de caballo es especialmente apreciado por su durabilidad y flexibilidad, lo que contribuye a la producción de artículos de cuero de alta calidad. Los zapatos de cuero para caballos para hombres más caros son los producidos por la marca Guidi, conocida por sus productos de cuero de alta calidad, incluidos los zapatos de cuero para caballos. El precio de estos lujosos zapatos comienza en varios cientos de dólares y puede ser mucho más alto, según el modelo específico y la artesanía. Además, el cuero de caballo tiene buena resistencia a la oxidación, lo que ayuda a que los zapatos no se decoloren con el tiempo. El cuero de caballo tiene un color hermoso y lujoso, lo que hace que los zapatos se destaquen. ¿Le gustaría tener un par de zapatos de cuero para caballos con tanta clase? Deje sus comentarios a continuación y analicémoslo juntos. El proceso de herrar y clavar herraduras es crucial para mantener la salud y el rendimiento de los caballos. Antes de iniciar el proceso de herrado, el herrador inspeccionará y limpiará los cascos del caballo.
El acero se utiliza habitualmente para las herraduras debido a su durabilidad y dureza. Antes de herrar, el acero se calienta hasta que está al rojo vivo, para que sea más fácil doblarlo y darle la forma de la pezuña y la pata del caballo. Una vez que se le da forma a la herradura, el herrador la coloca en el casco del caballo y utiliza herramientas y técnicas adecuadas para clavar la herradura a la pata del caballo. Una vez clavada la herradura, el herrador comprueba que esté colocada correctamente y que no cause ningún problema al caballo. El proceso de domesticación de caballos salvajes es una tarea laboriosa y que requiere mucho tiempo y requiere paciencia, conocimiento del comportamiento de los caballos y habilidades en el manejo de los animales. El proceso de domesticación comienza con la construcción de una relación de confianza con el caballo salvaje. Esto puede incluir proporcionar comida y agua, acercarse gradualmente y establecer comunicación. El entrenador comenzará gradualmente a enseñarle al caballo comandos básicos como detenerse, avanzar, girar a la izquierda, girar a la derecha y cómo manejar diferentes situaciones. A medida que se fortalece la relación entre el entrenador y el caballo, el entrenador continuará desarrollando las habilidades y el desempeño del caballo en actividades como montar, tirar u otras tareas. Los caballos salvajes pueden reaccionar naturalmente cuando se sienten amenazados o incómodos, por lo que pueden huir, patear o morder cuando se sienten amenazados. Por lo tanto, el acercamiento a los caballos salvajes debe hacerse de forma gradual y cautelosa para garantizar la seguridad de ambas partes. Esperamos que el vídeo de hoy te haya proporcionado información útil. Si tiene algún comentario sobre el video, deje sus comentarios a continuación. Tomaremos sus sugerencias para mejorar nuestros videos y satisfacer sus necesidades. Gracias por ver. Adiós y hasta la próxima. Hola a todos. ¿Ha pensado alguna vez que los feroces cocodrilos, que aparentemente solo acechan en pantanos salvajes, se han convertido ahora en una máquina de hacer dinero para los agricultores estadounidenses? Únase al canal de Caja Español mientras exploramos los aspectos interesantes y atractivos de la industria de cría de cocodrilos en los Estados Unidos en el vídeo de hoy. La cría de cocodrilos es un proceso complejo que requiere muchos pasos, desde seleccionar la especie que mejor se adapta a las condiciones climáticas hasta proporcionar el entorno de vida y la dieta adecuados para garantizar la salud y seguridad de los animales. Hay muchas especies diferentes de cocodrilos, cada una con sus propios requisitos y características. Si bien algunas especies son más fáciles de cuidar, otras requieren una atención especial debido a su carácter agresivo. Una de las especies más populares en Estados Unidos es el cocodrilo de Florida, famoso por su enorme tamaño. Por lo general pesan entre 200 y 500 kilogramos y miden entre 2 y 4 metros. La temporada de reproducción de los cocodrilos va de abril a junio de cada año, y los huevos eclosionan después de aproximadamente 65 a 80 días, dependiendo de las condiciones climáticas anuales.
Una vez que nacen, los jóvenes cocodrilos son protegidos por sus madres durante los primeros meses. Luego, los cocodrilos son criados en un recinto seguro para evitar que escapen. Gatorland, en Orlando, Florida, se extiende por más de 110 hectáreas y alberga a más de 2.000 cocodrilos. Gatorland sirve como parque y granja de cocodrilos. Es un importante destino turístico en Orlando, donde los visitantes pueden disfrutar de actividades de entretenimiento y aprender sobre los cocodrilos. Aquí, los recintos tienen temperatura controlada para adaptarse al entorno natural de vida y garantizar la salud de los cocodrilos. La dieta juega un papel crucial en la cría de cocodrilos. Los agricultores suelen preparar comidas diarias para garantizar que los alimentos estén frescos, lo que ayuda a los cocodrilos a crecer rápidamente y mantenerse saludables. La comida para cocodrilos a menudo proviene de plantas procesadoras de alimentos o de granjas de aves, ganado vacuno y cerdos. Si te ha gustado este video, dale me gusta y suscríbete para apoyar el canal de Caja Español. Gracias. La comida de los cocodrilos debe ser fresca. Los cocodrilos criados para obtener carne requieren más alimento que los criados para que su piel promueva el crecimiento. En promedio, un cocodrilo de carne maduro consume alrededor del 2 al 3% de su peso corporal diariamente, lo que equivale a 2 a 3 kilogramos de carne fresca por un cocodrilo de 100 kilogramos. Si encuentra interesante la cría de cocodrilos, deje un número 2 en los comentarios a continuación. Gracias. La cría de cocodrilos es un trabajo arriesgado que requiere extrema precaución. Tienen dientes afilados y pueden atacar rápidamente cuando se sienten amenazados, especialmente durante las horas de alimentación. Por lo tanto, los criadores de cocodrilos deben tener experiencia y un conocimiento profundo del comportamiento de esta especie para garantizar su propia seguridad al acercarse a los cocodrilos. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitar una granja de cocodrilos, ¿te atreverías a intentar alimentar a los cocodrilos? Garantizar la salud y la seguridad de los cocodrilos es una parte esencial de la gestión de la granja. Dado que son propensos a enfermarse y a menudo no muestran síntomas hasta que la afección se vuelve grave, los controles médicos periódicos por parte de un veterinario son extremadamente importantes. Esto ayuda a evitar que los problemas de salud se agraven y puedan dañar tanto a los cocodrilos como al propietario de la granja. Cuando los cocodrilos alcanzan el peso estándar, se les realiza un control de salud y si cumplen con los criterios, se envían a la fábrica para su procesamiento. Los cocodrilos son procesados por artesanos expertos, comenzando con la eliminación de la piel y luego separando las diferentes partes de la carne, cada paso realizado meticulosamente para garantizar la calidad de los productos de cocodrilo.
Una vez separadas y procesadas las partes de la carne se almacena en cámaras frigoríficas para mantener la calidad. Una vez retirada de la cámara frigorífica, la carne de cocodrilo se transfiere a la línea de procesamiento, donde se elabora diversos productos como salchichas, albóndigas y otros artículos. El proceso de separación manual de la piel de cocodrilo requiere meticulosidad y gran habilidad, asegurando el máximo valor de la piel. Todas las partes del cocodrilo, después del procesamiento, se limpian y conservan por separado, y luego se empaquetan antes de su comercialización. En la industria de la moda, seleccionar cuero de alta calidad es un proceso importante que garantiza que la calidad del producto final sea la mejor. Comienza creando un diseño que se ajuste a la idea de cada cliente y luego cortando la piel de cocodrilo en trozos del tamaño y la forma que mejor se adapten al diseño. Finalmente, cada bolso es inspeccionado minuciosamente para garantizar la calidad y perfección hasta el último detalle. La marca de lujo Hermes, más conocida por sus bolsos Birkin, Kelly y Constance, hechos de piel de cocodrilo, vende un bolso Birkin de piel de cocodrilo con diamantes por hasta $450,000. Aunque invertir en una granja de cocodrilos requiere una gran inversión inicial, no se puede negar el importante crecimiento del mercado actual, que proporciona altas ganancias a los agricultores. De hecho, el mercado está presenciando un aumento en la demanda de productos elaborados con cocodrilo, desde cuero y carne hasta productos de cuidado personal. Sin embargo, es importante señalar que la cría de cocodrilos no es un trabajo fácil, requiere un conocimiento profundo del comportamiento de esta especie, así como habilidades de gestión agrícola y empresarial. Además, garantizar la seguridad y la salud de los cocodrilos y el personal es una máxima prioridad, lo que requiere dedicación y una gestión estricta. La cría de cocodrilos puede ayudar a reducir la presión sobre la caza excesiva de cocodrilos salvajes. En lugar de cazar este animal por su piel, carne u otros fines, la gente puede recurrir a granjas de cocodrilos para satisfacer las demandas del mercado. La cría de cocodrilos puede crear oportunidades educativas y de aprendizaje sobre esta especie animal. Las granjas de cocodrilos suelen tener programas educativos para los visitantes, que les ayudan a comprender mejor la biología y el cuidado de los cocodrilos. Hola a todos. En muchos lugares del mundo, los conejos son animales increíblemente adorables y populares como mascotas. Sin embargo, en Australia,
Millones de conejos salvajes se han convertido en una especie invasora, causando importantes impactos negativos en la agricultura, los animales nativos y el ecosistema. Entonces, ¿qué consecuencias han causado los conejos salvajes en Australia? ¿Y por qué los australianos no comen carne? Para responder a esta pregunta, únete a nosotros para explorar el video de hoy. En 1859, Thomas Austin, un hombre rico, trajo 24 conejos desde Inglaterra a su granja en Melbourne, Australia, para cazar recreativamente. Les permitió vagar libremente por su granja, y en solo 3 años la población de conejos se disparó de 24 a miles. Hoy en día continúan reproduciéndose incesantemente y estos lindos conejos se han extendido por toda Australia. Los conejos salvajes pueden ser portadores de muchos parásitos peligrosos, como garrapatas, pulgas, lombrices intestinales, etc. Estos parásitos pueden transmitirse a humanos y otros animales, causando muchas enfermedades peligrosas. Por tanto, la mayoría de los australianos no tienen la costumbre de comer carne de conejo salvaje. El gobierno australiano y los agricultores han implementado varias medidas, incluida la construcción de balas y la destrucción de madrigueras de conejos. También se han llevado a cabo métodos de control biológico, como el uso del virus de la mixomatosis. Sin embargo, debido a las favorables condiciones de vida, el número de conejos salvajes sigue aumentando rápidamente. Las hembras de conejos salvajes suelen comenzar a reproducirse cuando tienen entre 4 y 6 meses de edad. Cada hembra de conejo salvaje puede tener entre 4 y 5 camadas al año, teniendo cada camada entre 6 y 8 crías. Los conejitos suelen permanecer en la madriguera durante mucho tiempo y solo salen cuando su madre se siente segura. Se les amamanta durante aproximadamente 4 a 6 semanas antes de comenzar a comer alimentos más duros. Después de aproximadamente 6 a 8 semanas de edad, los conejitos comienzan a ser destetados y hacen la transición a una vida independiente. Pueden vivir en cualquier lugar donde haya comida y refugio, desde patios traseros hasta jardines o laderas de colinas. Básicamente, casi cualquier lugar de Australia puede convertirse en un hábitat ideal para este animal. Actualmente, Nueva Gales del Sur, Queensland y Victoria son los estados con las mayores poblaciones de conejos, y Nueva Gales del Sur tiene entre 65 y 70 millones de conejos salvajes. No apartes la vista de la pantalla. A continuación seremos testigos de unas impresionantes imágenes de la caza del conejo salvaje. El gobierno australiano permite la caza sin restricciones de conejos salvajes y anima a la gente a organizar actividades de caza de conejos para reducir el número de esta especie invasora. El uso de hurones y perros de caza es uno de los métodos eficaces para controlar los conejos salvajes. Los cazadores utilizan hurones entrenados para expulsar a los conejos de sus madrigueras. Luego, los perros de caza ayudan a capturarlos.
Además, la caza con armas de fuego también es un método eficaz para controlar los conejos salvajes. Sin embargo, este método está lleno de peligros, por lo que solo deben realizarlo cazadores profesionales con licencia. Si te gusta el video, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para apoyarnos. Gracias. Para una sesión de caza eficaz, los cazadores suelen cazar en grupos, especialmente en zonas con vegetación densa. En esas zonas, los cazadores suelen utilizar perros de caza para perseguir conejos salvajes. Los perros ladran y persiguen a los conejos, provocando que entren en pánico y salgan de sus escondites. Los cazadores simplemente tienen que seguir el sonido de los ladridos, moverse a una posición favorable y disparar a los conejos a medida que aparecen. Al igual que estos cazadores, algunos no utilizan la ayuda de perros de caza para buscar conejos salvajes. En condiciones de nieve, esto resulta especialmente complicado. Los conejos salvajes se mueven rápidamente y son ágiles, capaces de navegar por terrenos montañosos y encontrar refugio en bosques o huecos de árboles con eficacia. Su agilidad y velocidad presentan importantes desafíos para los cazadores a la hora de acercarse y capturarlos. Los conejos salvajes son animales nocturnos, más activos buscando comida y moviéndose durante la noche. Por lo tanto, cazar de noche aumenta las posibilidades de que los cazadores encuentren conejos mientras se alimentan o se mueven. Los conejos salvajes suelen estar muy atentos durante el día, pero pueden volverse menos cautelosos durante la noche. Como resultado, cazar conejos salvajes de noche es más eficaz que durante el día. Usar linternas para buscar conejos salvajes por la noche es un método común que emplean muchos cazadores. Las linternas ayudan a los cazadores a ver mejor en condiciones de poca luz, detectando fácilmente conejos en movimiento o escondidos en matorrales. Además, las linternas son compactas, fáciles de transportar y usar, lo que las hace adecuadas para actividades de caza nocturna. Actualmente, se estima que hay unos 200 millones de conejos salvajes en Australia. Se distribuyen por todo el país, desde desiertos áridos hasta zonas con cubierta vegetal. En el entorno natural, los conejos suelen ser presa de carnívoros como perros salvajes, gatos salvajes, aves rapaces y otras especies. Sin embargo, el número de conejos salvajes cazados por depredadores cada año solo representa entre el 10 y el 20% de la población total de conejos salvajes en Australia. Los conejos comen continuamente plantas jóvenes, impidiendo la regeneración de árboles y arbustos, contribuyendo a la desertificación, reduciendo las fuentes de alimento y amenazando a 322 especies de plantas y animales en peligro en Australia, más del doble del número amenazado por gatos o zorros. Cada año, el gobierno australiano gasta más de $200 millones para abordar el problema de los conejos salvajes. Se dice que el número actual de conejos salvajes en Australia es aproximadamente 10 veces mayor que la población de Australia,
lo que los convierte en un desafío importante para el medio ambiente y la agricultura del país. Además, los hábitos excavadores de los conejos salvajes provocan graves consecuencias, como la erosión del suelo y la destrucción del paisaje natural. Al igual que el problema de los cerdos salvajes en los Estados Unidos, el problema de los conejos salvajes en Australia planteará desafíos importantes para el gobierno y los agricultores durante muchos años. Para abordar este problema, el gobierno australiano debe seguir buscando soluciones de control más efectivas y promover la conciencia pública sobre el daño causado por los conejos salvajes. A través del vídeo de hoy, ha adquirido una comprensión más clara de los desafíos que enfrentan el gobierno y los agricultores de Australia en la lucha contra los conejos salvajes. Si tiene alguna solución efectiva para controlar este problema, no dude en compartir sus opiniones debajo del video. Si te gusta este contenido, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para apoyarnos. Hola a todos, hoy exploraremos un problema grave que afecta a la industria agrícola en los Estados Unidos, las especies de aves silvestres invasoras. Estas aves, incluidas las palomas del sur de Texas y los gansos de las nieves, no solo causan miles de millones de dólares en pérdidas cada año por el consumo de granos y otros cultivos, sino que también representan un desafío importante para los agricultores. Únase a nosotros en Caja Español para ver el video de hoy y ver cómo los agricultores estadounidenses están lidiando con estas aves. La paloma del sur de Texas, originaria de México y América Central en el siglo XIX, se ha convertido en una especie invasora importante en los Estados Unidos. Esto no solo se debe a su alta adaptabilidad a nuevos entornos, sino también a su rápida tasa de reproducción. Cada hembra pone de 2 a 4 huevos en 2 o 3 nidadas al año. La paloma del sur de Texas prefiere alimentarse de varios cultivos importantes como trigo, maíz, maní y girasol. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el daño total causado por estas aves a la agricultura asciende a unos $700 millones cada año. Para controlar la población de palomas del sur de Texas, se organizan viajes de caza regulares. El proceso de caza comienza reuniéndose en sitios designados, usando escopetas para disparar a las aves y luego recolectando las aves cazadas. Las palomas, al ser aves inteligentes y sensibles, no se dejan engañar fácilmente, por eso cazarlos requiere paciencia y habilidad. Los cazadores suelen empezar colocando palomas falsas en el suelo, eligiendo cuidadosamente un lugar cercano a las zonas donde las palomas visitan con frecuencia. Una vez que las palomas se sientan seguras, aparecerán. En este momento, el cazador se concentra intensamente, observando cada movimiento de las aves, desde la forma en que se mueven hasta cómo reaccionan ante su entorno, lo que ayuda al cazador a abatirlas rápidamente. Si te gusta el vídeo, dale me gusta y suscríbete para apoyar el canal Caja Español. Gracias. Actualmente las palomas del sur de Texas vuelan a velocidades muy altas, lo que presenta un objetivo desafiante para los cazadores profesionales. En el mundo de la caza, la habilidad de apuntar juega un papel decisivo. Un estudio realizado por el Instituto de Investigación de Vida Silvestre y la Universidad Estatal de Biología de Colorado muestra que solo entre el 25% y el 30% de los disparos realizados con rifles de caza dan en el blanco. Sin embargo, estos cazadores realmente tienen excelentes habilidades de tiro.
ya que las palomas son cazadas continuamente. ¿Qué tan impresionantes te parecen las habilidades de caza de estos cazadores? La paloma del sur de Texas se caza a menudo en zonas donde se cultivan trigo, maíz y frijoles. La cantidad de aves cazadas anualmente en los Estados Unidos oscila entre 50 y 100 millones, con cifras elevadas en estados como Texas, Oklahoma y Kansas. El ganso de las nieves salvaje ha planteado importantes desafíos para la agricultura y el medio ambiente en los Estados Unidos. El aumento del número de gansos de las nieves de unos 500 en 1960 a más de 5 millones en 2023 es el resultado de varios factores, incluida la degradación del hábitat en el Ártico y la abundancia de alimentos debido al desarrollo agrícola, así como a los esfuerzos de conservación natural en los Estados Unidos. Provocan daños sustanciales a cultivos, pastos e infraestructuras, lo que ha obligado al gobierno de Estados Unidos a buscar soluciones, entre las que se considera la caza como una medida eficaz. Para 2023, aproximadamente 1,5 millones de gansos de las nieves fueron sacrificados mediante métodos de caza, lo que ayudó a controlar su número hasta cierto punto. Los cazadores utilizan señuelos para atraer a los gansos de las nieves, creando oportunidades para acercarse y cazarlos. Cazar gansos de las nieves requiere paciencia, un profundo conocimiento de su comportamiento y la capacidad de apuntarles con precisión debido a sus cuerpos compactos y ágiles. El cazador encontrará un escondite ideal, un punto de observación estratégico para observar la bandada de gansos blancos. La ubicación suele elegirse detrás de densos arbustos, lo suficiente para ocultar pero también para garantizar una vista clara. A medida que las bandadas de gansos de las nieves comienzan a aparecer, la paciencia y la concentración se convierten en herramientas fundamentales del cazador. El cazador apunta rápidamente con precisión y rápidamente derriba la bandada de gansos de las nieves. Al participar en actividades de caza del ganso de las nieves, los cazadores deben cumplir con las regulaciones y planes de caza emitidos por las agencias de gestión locales. Esto garantiza que la caza se lleve a cabo de manera sostenible, sin causar pérdidas excesivas a la población de gansos de las nieves. Según estudios científicos, la caza excesiva de gansos de las nieves podría tener graves consecuencias para el ecosistema. Sin embargo, además de la caza, es esencial considerar e implementar medidas de conservación y gestión basadas en la ciencia para lograr un equilibrio sostenible en la protección del medio ambiente. Los estudios sobre el comportamiento migratorio, la reproducción y el impacto ambiental de los gansos de las nieves pueden proporcionar información valiosa para desarrollar estrategias de gestión a largo plazo. Al adoptar un enfoque integral que incluya educar a la comunidad sobre la importancia de conservar los gansos de las nieves y otros animales salvajes, así como realizar investigaciones científicas para comprender mejor sus hábitats y necesidades, podemos encontrar soluciones que equilibren la protección de la biodiversidad y las necesidades humanas. Los programas de conservación pueden incluir la creación de áreas de conservación seguras para los gansos de las nieves,
la minimización de los impactos en la agricultura y el desarrollo de infraestructura para sus hábitats naturales. Al crear conciencia y conocimiento sobre los gansos de las nieves salvajes y sus hábitats, no solo ayudamos a conservar estas especies para el futuro, sino que también contribuimos al desarrollo sostenible del medio ambiente natural y la sociedad humana. La carne de ganso obtenida de los programas de caza no solo forma parte de la cultura de caza tradicional, sino que también contribuye significativamente a la economía, con un valor estimado de alrededor de $100 millones al año. Esto refleja no solo el valor alimenticio que proporcionan los gansos, sino también el valor económico más amplio a través de actividades relacionadas con la caza, el procesamiento y el consumo. Una parte crucial de este valor proviene de la gestión sostenible de la población de gansos, garantizando que la caza no afecte negativamente al equilibrio ecológico. Las regulaciones de caza se establecen para controlar razonablemente el número de gansos cazados, con el objetivo de minimizar el impacto sobre las poblaciones naturales y mantener su abundancia para el ecosistema. Los faisanes son una especie que puede comer una variedad de alimentos y atacar muchos cultivos importantes como el trigo, el maíz, el maní y las verduras. Su capacidad para comer cualquier cosa causa daños importantes a la agricultura y les cuesta a los agricultores miles de millones de dólares cada año. Para minimizar el impacto del problema del faisán, las estrategias de caza han demostrado ser un método eficaz, con un presupuesto de unos $500 millones cada año. Las organizaciones sin fines de lucro y las agencias gubernamentales organizan periódicamente cacerías en el otoño, cuando especies como los faisanes migran. Los métodos de caza incluyen el uso de rifles, trampas y perros de caza, siendo los rifles el método más popular. La caza suele realizarse en grandes superficies, donde se cultiva trigo, maíz, maní y hortalizas, donde es más fácil acceder a los faisanes. Elegir el lugar y el momento de la caza es muy importante. Los cazadores suelen observar las huellas de los faisanes para determinar dónde aparecen con frecuencia y cazar por la mañana o por la noche para aumentar las posibilidades de capturarlos. La cantidad de faisanes cazados cada año en los Estados Unidos varía según las condiciones ambientales y los planes de manejo. Según estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, cada año se cazan alrededor de 3 millones de faisanes, lo que es una parte importante de la estrategia para controlar esta especie. ¿Qué opinas de las soluciones que Estados Unidos ha implementado para controlar las especies de aves invasoras? ¿Tiene alguna otra solución más efectiva? Por favor, comparte tu opinión con nosotros para que podamos discutirla juntos. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete al canal, comparte el video con amigos y familiares para apoyar el canal Caja Español. Gracias por ver el video completo. Adiós y nos vemos de nuevo. Hola a todos. El venado cola blanca, una especie a menudo referida como el asesino oculto en las carreteras de los Estados Unidos, provoca miles de accidentes de tráfico cada año, cobrando la vida de cientos de personas. Además, como herbívoros que son, consumen una variedad de plantas, causando desequilibrios ecológicos. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno de los Estados Unidos para abordar este problema? Únete a Caja Español para descubrirlo en el vídeo de hoy. Según estadísticas de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de los Estados Unidos, el venado cola blanca
es el mamífero que más frecuentemente se ve involucrado en accidentes de tráfico en los Estados Unidos. En 2022, se estima que ocurrieron alrededor de 200,000 accidentes involucrando a venados cola blanca en el país, resultando en muchas lesiones y muertes. El daño económico causado por los accidentes de tráfico provocados por venados cola blanca también es muy significativo. Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las carreteras de los Estados Unidos, el daño estimado por accidentes causados por venados cola blanca asciende a aproximadamente 1.5 mil millones de USD cada año. A partir de 2024, se estima que la población de venados cola blanca en los Estados Unidos es de entre 35 y 36 millones. Para abordar el problema del venado cola blanca, el gobierno de los Estados Unidos ha implementado la caza como una solución práctica y efectiva para controlar los daños causados por los ciervos. Según el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, durante la temporada de caza 2020-2021, se cazaron más de 6 millones de venados cola blanca. Esto es un claro testimonio de la efectividad de este enfoque de gestión. Si te ha parecido interesante el video de hoy, por favor, deja un número 2 en la sección de comentarios abajo. Gracias. Este método no solo controla directamente la población de ciervos, sino que también ayuda a minimizar el impacto en el medio ambiente y la sociedad causado por esta especie. Por ejemplo, los ciervos son herbívoros y pueden amenazar los ecosistemas y la seguridad vial. La caza juega un papel importante en la reducción de estos impactos. La temporada de caza del venado cola blanca en los Estados Unidos generalmente ocurre de septiembre a febrero cada año. Las cuotas de caza para el venado cola blanca varían por estado. Típicamente, los estados emitirán un cierto número de permisos de caza de venados cola blanca para cada área durante una temporada de caza. El número de personas necesarias para un viaje de caza de venados cola blanca depende de varios factores, incluyendo el método de caza, el terreno y las leyes locales. Cazar ciervos solo es legal en la mayoría de los estados, pero puede ser peligroso y requiere mucha experiencia. La caza en grupo suele ser más segura y efectiva. Los grupos de caza generalmente consisten de 2 a 5 cazadores. Si te ha gustado el video, por favor, dale me gusta y suscríbete para apoyar al canal Caja Español. Gracias. Contratar a un guía de caza puede ser una buena opción para cazadores novatos o aquellos que no están familiarizados con el terreno de caza. Los guías pueden proporcionar el conocimiento y la experiencia necesarios para asegurar un viaje de caza seguro y exitoso.
La caza también desempeña un papel significativamente importante económicamente. Según el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, la industria de la caza en los Estados Unidos genera más de $100,000 millones en ingresos anuales, contribuyendo al desarrollo económico de la nación. La industria de la caza también apoya actividades relacionadas como la venta de equipos de caza y el turismo. Además, la industria de la caza proporciona anualmente más de 1 millón de empleos, desempeñando un papel crucial en el control de las poblaciones de ciervos y en el desarrollo económico. Sin embargo, hay desafíos y preocupaciones relacionados con la caza que necesitan ser abordados, como su posible impacto negativo en el medio ambiente, incluyendo la contaminación y la destrucción del hábitat de otras especies de vida silvestre. Además, la caza puede llevar a una reducción de la biodiversidad, ya que podría apuntar inadvertidamente a otras especies de vida silvestre, causando desequilibrios ecológicos. La seguridad también es una cuestión crucial. Según el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, un promedio de 200 personas resultan heridas anualmente en accidentes de caza en los Estados Unidos. Estos desafíos subrayan la importancia de prácticas de caza responsables que prioricen tanto la conservación de la vida silvestre como la seguridad humana. La caza responsable es necesaria para asegurar que siga siendo una solución efectiva para mantener las poblaciones de ciervos. Otro método de control humano que está ganando apoyo comunitario implica el uso de trampas para capturar ciervos vivos. Esta solución prioriza la reubicación de los ciervos a lugares más seguros, asegurando el control más humano de sus números. La solución de las trampas ofrece una alternativa a la caza, apelando a aquellos preocupados por el bienestar animal. La reubicación no solo minimiza el daño directo a los ciervos, sino que también representa un enfoque humano para la resolución de problemas. Una aplicación importante de este método es el uso de tecnología avanzada de seguimiento animal, equipando a los ciervos con dispositivos de rastreo y utilizando tecnología GPS. Los expertos pueden recopilar datos críticos sobre el comportamiento animal. Esta solución proporciona datos científicos significativos, ayudando a los científicos a desarrollar soluciones de gestión adecuadas. La coordinación entre agricultores, cazadores y científicos es clave en el control del venado cola blanca. Además, la conciencia comunitaria y la educación sobre el impacto de los ciervos y la importancia del control de la población son cruciales. Las personas necesitan estar completamente informadas para apoyar los esfuerzos de gestión de ciervos responsables y efectivos. Construir cercas para prevenir el acceso de los ciervos es una parte importante de la protección de áreas agrícolas y huertos contra daños de ciervos. Las cercas pueden ser de madera, acero
u otro material capaz de disuadir a los ciervos. La construcción de cercas debe asegurar efectividad y durabilidad. Primero, es necesario identificar las áreas que necesitan protección y determinar los materiales utilizados para la construcción de la cerca. Los materiales de construcción deben ser adecuados para el entorno y el presupuesto. Las cercas deben ser lo suficientemente altas para evitar que los ciervos las salten. Además, las cercas necesitan inspección y mantenimiento regulares para asegurar que funcionen eficazmente y no estén dañadas. Las barreras para ciervos no solo protegen las granjas y los cultivos del daño de los ciervos, sino que también ayudan a mantener el equilibrio ecológico en el área. Impedir que los ciervos accedan a plantas y cultivos ayuda a proteger el medio ambiente y mantener el equilibrio ecológico. Los esfuerzos colaborativos de los agricultores, cazadores y científicos estadounidenses son cruciales en la gestión de invasiones de ciervos. Su enfoque no solo demuestra un compromiso con la resolución efectiva del problema, sino que también refleja su compromiso con el control de la vida silvestre humano y responsable y la gestión medioambiental. A través de estos esfuerzos conjuntos, podemos abordar el problema del venado cola blanca de manera equilibrada y sostenible, asegurando la armonía entre la coexistencia humana y la vida silvestre mientras protegemos el medio ambiente. ¿Qué opinas sobre estas soluciones de control del venado cola blanca? ¿Tienes alguna mejor solución? Por favor, deja un comentario abajo para discutir juntos. Si te ha gustado el video, dale me gusta, suscríbete al canal, comparte el video con amigos y familiares para apoyar al canal Caja Español. Gracias por ver el video. Adiós y hasta la próxima. Estás viendo nuestro querido canal Casa Español, enfocado en agricultura y producción. Nuestro canal está prosperando gracias a tu amor y apoyo constante. Y permítanme presentarles a nuestro editor de videos extremadamente meticuloso y organizado de nuestro canal. Él es alguien apasionado por la edición y producción de videos, dispuesto a dedicar 12 horas diarias para crear los mejores videos sobre especies invasoras y agricultura. Y aquí está nuestra editora de contenido, una persona creativa y con gran especialización, siempre esforzándose por escribir guiones con el mayor conocimiento posible sobre agricultura. Por supuesto, no podemos olvidarnos de nuestro joven y entusiasta gerente del canal, siempre listo para responder cualquier pregunta de nuestros espectadores. Tu apoyo continuo al canal y a nuestro equipo significa el mundo para nosotros. Gracias.